Dios siempre habla, siempre y cuando uno se humille y le diga al Señor, Señor, este privilegio no lo quiero hacer conforme a mi humanidad, sino conforme a tu voluntad. Porque nosotros como predicadores, como nosotros que tenemos el privilegio de predicar, yo le digo a algunos hermanos, hay que hacerse a un lado, hermano. Porque si no dejamos a Dios hablar, vamos a decir cosas que no vienen de Dios y no van a edificar. Pero si Dios habla, hermano, yo le aseguro que Dios va a tocar el corazón de cada uno de ustedes. Yo le quiero hablar, al tema yo le puse el río del Espíritu. Hay un río allá en Ezequiel que lo estuve estudiando a fondo, hermano, y me llamó mucho la atención este río, porque este río tiene unas características muy especiales para los que quieren crecer espiritualmente, porque nosotros fuimos llamados a crecer espiritualmente. Y es importante, hermano, crecer, porque la palabra dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Es Jesucristo, pero hay que llegar a la estatura. Uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, logró decir él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Había alcanzado una estatura que debemos de alcanzarlo como iglesia. Dios me ha estado hablando sobre ese crecimiento, porque yo no sé cuántos años tiene usted en el Evangelio. Algunos tienen 5, otros 10, otros 2, pero revísese, hermano, cuánto ha crecido en el conocimiento pleno de Jesucristo, porque no podemos estar en el mismo lugar. Fíjese que este río tiene una característica, que este río por donde pasa lleva sanidad. Dice que hay árboles junto al río, que el río lo sostiene, y dice que llega hasta el mar muerto, y como él es dulce, las aguas saladas del mar muerto se vuelven dulces. Esto endulza hasta lo muy salado que sea. Pero es importante, leámoslo en Ezequiel. Vaya conmigo a Ezequiel 47:1. Y cuando usted lo tenga me da un amén fuerte, hermano. Ezequiel 47:1 en adelante. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta del camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por todas las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Yo no sé si usted se ha detenido en este pasaje. Yo ya lo había leído, he predicado sobre este pasaje, pero Ezequiel describe la visión de un río que fluye desde el templo y representa las etapas progresivas del crecimiento espiritual y la madurez en la relación con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que representa este río. Representa cuánto usted ha crecido, porque mire, primero llega a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y hay un lugar donde no se puede pasar sino a nado. Pero todo eso tiene son etapas del crecimiento del cristiano. Dios nos llama a vivir en el Espíritu. Dice que hay que vivir en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad?
Porque el que vive en el Espíritu habla de las cosas espirituales, pero el que vive en la carne habla solo carnalidad, ¿verdad? Anda enredado en chismes, aleluya. Anda enredado en cosas que no le agradan a Dios, pero no aquí, esos ni vinieron hoy, ¿verdad? Esos son otros que no vinieron. Pero quiero ver primero, hermano, este río tiene unas características muy especiales. Fíjese que este río, el origen es sagrado. El origen dice que fluye directamente del santuario de Dios, pasando por el lado sur del altar. Al nacer debajo del umbral del santuario y junto al altar, simboliza que Dios es la única fuente absoluta de bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso significa este río, que la única fuente absoluta de bendición es Dios. Y también trae sanidad, trae vida. Eso es lo que trae el río. Pero mire de dónde sale. Sale del altar, sale del santuario. Por eso simboliza que la fuente es Dios mismo. Él es el río. Pero también dice que tiene otra característica, y es que tiene un crecimiento progresivo. Comienza como un pequeño hilillo. Si usted lo ha estudiado, este río comienza pequeño, pero mediante va caminando, va midiendo 1000 codos, otros 1000 codos y otros 1000 codos. Eso quiere decir que va creciendo. Tiene un crecimiento progresivo, y eso nos representa la plenitud, la profundidad y la medida cada vez mayor de la obra del Espíritu o la gracia en la vida del creyente. Eso indica que nosotros debemos de crecer, hermano. Debemos de ir creciendo. No, tal vez no de estatura, porque ya nos quedamos chaparros, ¿verdad? Pero debemos de crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios, conocerlo a Él plenamente, porque mire, hay gente que dice que conoce a Dios pero no le obedece. Hay gente que dice que le ha conocido pero no le busca, porque hasta el diablo sabe que Dios existe, sí, pero no le obedece. El que va creciendo cada día en el conocimiento de Dios sabe que Él es la fuente y que necesita buscarle a Él. Pero también este río tiene un poder vivificador y sanador. Fíjate que sus aguas sanan las aguas saladas y estériles del mar muerto, las va llenando de una enorme variedad de peces. Oiga, similar a la del mar Mediterráneo. Eso representa la capacidad de Dios para restaurar las situaciones más muertas y áridas en nuestra vida. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Mire, estábamos muertos. Respirábamos, sí, pero espiritualmente estábamos muertos. Y el río de Dios vino y nos dio vida, y vida en abundante. Yo no sé cuántos viven hoy. Ahora ya usted no es un muerto viviente, es un vivo por la palabra de Dios. Pero qué interesante esto, hermano, porque también tiene otra característica, que la vegetación perenne en las orillas, árboles frutales y medicinales. Los árboles a la ribera que dan fruto constante y hojas medicinales simbolizan el sustento eterno, la paz y la sanidad integral provista por el reino de Dios. Eso representa. Mire qué interesante. Estas solo son las características. No he entrado al tema, hermano. Solo le estoy dando las características porque le quiero dar las 4 etapas de crecimiento espiritual por medio del Espíritu. Porque hay cristianos, no aquí, tal vez en otro lugar del mundo, pero hay cristianos que apenas están llegando con el agua a los talones y no quieren ir más allá, no quieren ir hasta las rodillas, no quieren llegar hasta los lomos, y mucho menos al que ya no se puede más que a nado. Hay cristianos que así está parado, se estancó y no hay manera. Entonces Dios lo que quiere es empujarlo. Camina, otros 1000 codos. ¿Cuántos quieren avanzar, hermano? Necesitamos avanzar como iglesia, hermano. Y yo le voy a dar
esta noche si el tiempo me deja, las 4 etapas del crecimiento espiritual. Número 1, vaya a Ezequiel 47:3, de vuelta, no me pierda Ezequiel ahí, voy a estar viendo ahí algunos elementos. Y dice Ezequiel que el varón salió hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Agua hasta los tobillos representa el sellamiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros fuimos sellados. Tenemos un sello del Espíritu, que eso quiere decir que nosotros somos propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Dios? Mire, yo no sé si usted, hermano, pero yo cuando estaba pequeño, que dice el pastor, no fue hace mucho tiempo, hace poquito. Pero yo recuerdo que mi papá tenía vacas, no tenía la gran cantidad, pero tenía algunas vaquitas por ahí. Entonces yo recuerdo que a esas vacas lo que hacíamos nosotros cuando comprábamos una vaca, mi papá calentaba un fierro muy caliente, lo ponía rojo y se lo poníamos en la parte del lado derecho de ella o al frente. Eso indicaba que esa vaca era propiedad de mi papá. Él había comprado el fierro ese a su nombre y eso indicaba. Entonces Dios nos selló con su Espíritu Santo. Y cuando Dios ve el sello, dice, este es mi hijo. Yo lo compré y yo lo sellé con mi Espíritu Santo. Es propiedad mía, dice Dios. Por eso somos propiedad de Dios. Pero esa es la primera etapa. Ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ya te sellaron, te hicieron propiedad de Dios. Ahora eres familia de Dios. Mire qué interesante, hermano, porque simboliza el inicio de la fe. Simboliza el contacto superficial con Dios. Es el nivel donde el creyente camina con sus propias fuerzas y toma sus propias decisiones, aunque ya ha experimentado la salvación inicial. Ya experimentó la salvación, pero son aquellos creyentes que como están con las aguas a los tobillos, hay que andarles llamando para que se congreguen. Hay que andarles llamando para que... Son niños espirituales. Son niños como los de Corintios. Pablo dijo, les llamó niños. Pablo traía un potaje para la iglesia de Corintios cuando fue llevado al tercer cielo por el Espíritu, y él traía un potaje especial para ellos. Pero dice Pablo que se paró y los empezó a ver a todos. ¿Y sabe qué había allí? Habían discordias, había gente que no se hablaba. Bueno, eso era allá, ¿verdad? Yo espero que aquí no. Entonces Pablo dice que se quedó viendo, ay, ¿cómo les voy a dar esto que yo recibí allá? Si ustedes son niños, ustedes se están jalando de las greñas, ustedes no han crecido, ustedes necesitan la leche espiritual. Y así hay mucho pueblo de Dios, hermano, que todavía hay que darle lechita, porque es niño espiritual. ¿Ha visto los niños? Cuando se pelean hasta por un carrito, se pelean por cualquier cosita. Así hay cristianos. No aquí, hermano, no se preocupe. Esto no es con usted, esto es con otro pueblo. Pero mire, ese es el primer paso. ¿Por qué? Por eso es que Dios quiere que pases de los tobillos a que sigas caminando, para que te llegue el agua a las rodillas, porque ya va a ver lo que quiere decir a las rodillas. Mire, simboliza el inicio de la fe. Fuiste salvo, te sellaron, ya eres hijo de Dios, pero te está costando caminar, hermano. Te está costando servir. Ya, a veces solo los domingos vienen, ¿verdad? Hay que estarle llamando. Es niño, pero mire, Efesios 1:3. Vaya conmigo, hermano, ahí. Mire, fuimos sellados. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
Mire qué interesante lo que dice Efesios, que nosotros habiendo oído la palabra, eso es lo que dice la palabra, que por el oír la palabra viene la fe, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el sello, el primer paso que Ezequiel ve, el agua hasta los tobillos. Porque mire lo que dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Y dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por eso, hermano, nosotros debemos de cuidar lo que Dios puso allí. Puso su Espíritu Santo adentro de nosotros. Y nosotros no podemos entristecer al Espíritu Santo. Porque usted sabía que el Espíritu se entristece. Pero ¿quién lo hace que se entristezca? Nosotros mismos, con nuestros hechos, cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan. Entonces el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y hace la aclaración, por Él fuiste sellados. Y eso es para el día de la redención, para el día de la venida de Cristo. Estamos sellados porque a usted lo van a conocer por el sello, hermano. Porque hay dos sellos, hay el sello de la bestia, pero hay el sello de Dios. Usted ha escudriñado que hay el sello de la bestia, pero nosotros tenemos el sello de Dios. Y todos los que tienen el sello de Dios van a ser conocidos porque han sido sellados. ¿Ha visto cómo sellan las camisas? Traen un sello ahí, ¿verdad? Que eso indica que tal compañía lo produjo y es para ellos. Pero vayamos más adelante, vamos a caminar y vaya al agua hasta las rodillas. Vaya a, déjeme ver, decía el Ezequiel 47, 2. El 3, perdón, vamos a leerlimos el 2. Y dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y dice el 4, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. La agua hasta las rodillas significa que ya la llenura del Espíritu Santo vino sobre ti. Primero fuiste sellado, pero se necesita en el cristiano una llenura del Espíritu, hermano. Usted debe de anhelar la llenura del Espíritu, porque si usted va, mire que yo puse algo aquí, que el que está sellado debe de crecer, nace y debe de crecer, pero el que ya está lleno crece y persevera, ya se vuelve perseverante en las cosas de Dios. Fíjese que representa la etapa de la oración. Las rodillas nos indican la etapa de la oración. Ya puedes doblar tus rodillas, hermano. Ya puedes arrodillarte delante de Dios. Ya llega la humillación, porque eso significa agua hasta las rodillas dobladas indican el comienzo de la redención personal, cediendo el orgullo, cediendo el orgullo y aprendiendo a depender de Dios en la comunión diaria. Ya no dependes de tus fuerzas, ya dependes de Dios, ya tienes comunión con tu Dios, ya aprendiste a orar, ya aprendiste a doblar tus rodillas. Hay gente que no dobla ni las rodillas, hermano. No se dobla, por más que uno lo quiera doblar. No se dobla, le hacen el llamado y no se viene a postrar delante. Ese señal de orgullo. Y déjeme decirle, Dios no tiene problemas en bajarle el orgullo a uno. Él no tiene problemas. Allá estaba el general Naamán, un hombre leproso, pero un hombre orgulloso. Mire, enfermo y orgulloso, porque su ropa le tapaban la lepra y se miraba un general que tenía mando, pero Dios le iba a bajar el orgullo, porque yo siempre he entendido a Dios que para bajarle el orgullo a uno, a Él no le cuesta nada. A Pablo se lo bajó lanzándolo a la tierra, pero a Naamán lo hundió en el agua 7 veces, porque el Jordán quiere decir lugar de humillación.
Allí humillaron a Naamán y Naamán de ahí salió restaurado. Lo que trae la humillación es la restauración de Dios. Por eso dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, hermano, esta es la etapa donde aprendemos a humillarnos delante de Dios, donde ya nos arrodillamos y ya no dependemos de nosotros mismos. ¿Se acuerda que el que va con agua a los tobillos, ese todavía camina con sus propias fuerzas? Ese todavía no depende de Dios. Lo sellaron, pero no, este ya no. Cuando llegaste hasta las rodillas, la vida de oración es el nivel donde el creyente comienza a depender más activamente de Dios. Es la guía del Espíritu, dejando que Él gobierne sus caminos. Ya te deja gobernar por Dios. Ya no te gobiernas por ti mismo. Hay otro que te gobierna, es el Espíritu Santo. Y te empieza a guiar. Salmos 55, 16. Vayan conmigo porque nos faltan dos más, hermanos. Son 4 etapas que pude ver en este río. Dice el salmista en el Salmo 55, 16. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él, y Él oirá mi voz. Mire, igualito que nosotros va. Tarde, mañana, mediodía. Nosotros tal vez oramos 3 veces porque comemos 3 veces, tal vez. Y a veces ni por la comida va. Pero Dios nos está llamando a tener intimidad con Él. Decía el pastor que el domingo, no sé si usted recuerda, a mí me quedan grabadas algunas frases del pastor que suelta, pero que se introducen en uno. Por eso uno debe ser bien receptivo a la palabra, hermano. Cuando alguien está hablando de Dios, hay que estar presto con el oído uno. Y decía él, vuélvase un catcher, agarre esa palabra. Decía él, cuando uno no habla con su mujer, no tiene mucho diálogo, hay un problema, porque están viviendo juntos. La Biblia dice que Cristo vive en nosotros y a veces no hablamos con Él. A veces venimos nosotros, hermanos, y tenemos un amigo, de aquellos amigos, va, que buenos amigos, y más si tiene esto, va. Cuando va con nosotros, mire, él es mi amigo, se lo presento, y tiene, ¿verdad? Lo andamos presentando. La Biblia dice que el mejor amigo de nosotros se llama Jesucristo. Y hay gente que no lo presenta. Él es el mejor amigo. Y le digo que es el mejor porque Él nunca falla. Aquí en la tierra cualquier amigo te va a fallar, pero Jesucristo nunca te va a fallar porque Él es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Entonces debemos de presentarlo. Debemos de presentárselo a la gente como un amigo fiel, un amigo que lo puede salvar. Pero eso lo hacen solo aquellos que están con el agua hasta las rodillas, aquellos que van alcanzando madurez, aquellos que cada día van creciendo en el conocimiento de Dios. Y se les ve en el carácter que ya solo hablan de Dios y no hablan de otras cosas. Mire hermano, debemos de aprender nosotros que cada vez que nos inviten a un lugar, llevemos palabra de Dios. Porque Pablo dice que hay cuando ustedes os reunís. Hay oración, hay alabanza. Pregúntese, hermano, qué hay cuando usted se reúne. Donde quiera que se reúna. A ver si hay palabra. Pero debemos nosotros, hermanos, anhelar la llenura del Espíritu Santo. Aquí ya lo llenaron a Él hasta las rodillas. Dicen Hechos 2:4. Vaya conmigo, mire que no ha pasado del 2, hermano, ya me avanzó el tiempo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En otro pasaje, leyéndolo allí, dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos. Por eso los ve predicando a ellos, ve predicando a Pablo después de que ha sido lleno por el Espíritu Santo. Es un hombre con denuedo de la palabra cuando antes era del vulgo. Porque eso dice la palabra, que Pablo era sin letra.
Porque Dios escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los justos. 3,000 personas se convierten, hermano. Pero había sido lleno del Espíritu Santo. Solo una persona que sea llena del Espíritu puede llevar buenas nuevas. Solo una persona que sea llena del Espíritu Santo puede tener el respaldo divino de Dios cuando habla. Pero necesita ser lleno del Espíritu. Así es de que vacíese hoy, hermano, de algunas cosas que a Dios no le agradan y llénese de la presencia de Dios, llénese del Espíritu Santo. Pero pasemos al siguiente. Agua hasta los lomos o la cintura. Decía Ezequiel, en el 4 decía, en el 3, perdón, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, midió otros 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y dice que midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Iba avanzando en lo profundo, porque el río del Espíritu eso es. Mire, ese río, hermano, agua hasta los lomos o la cintura, eso significa la unción del Espíritu. Primero era el sello del Espíritu, luego viene la llenura del Espíritu, pero luego viene la unción del Espíritu. Cuando ya eres ungido, hermano, simboliza que la purificación y el señorío de Cristo está en ti para las decisiones de la vida. Ya no tomas decisiones a lo loco. A veces tomamos decisiones a lo loco, ¿verdad? Pero ya no, aquí ya no. Ya te ungió el Espíritu Santo. Y a esta altura del agua afecta la estabilidad y el andar natural de las personas. Mire, ya afecta el agua, porque si usted ha llegado con el agua a los lomos, ya el agua lo hace a usted así. Ya no se puede sostener a veces, sino que el agua lo está llevando donde hoy aquí. Ese es el Espíritu. Cuando tú te sumerges en las aguas del Espíritu, ya no te vas a guiar por tus propias decisiones, vas a dejar que el Espíritu te guíe. Por eso es que nosotros a veces vamos de fracaso en fracaso, porque tomamos nuestras propias decisiones y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Mire, Pablo, hermano, era un hombre guiado por el Espíritu. Pablo dice que una vez iba hacia un lugar y el Espíritu le dijo, por ahí no vayas. Y no fue. Y cuando el Espíritu le decía, mira, vas a ir aquí, te van a pegar una pedreada, te van a revolcar, Pablo. Pero el Espíritu le decía que fuera. Y Pablo sabía que lo que le esperaba, pero él era guiado por el Espíritu. Si nosotros nos dejáramos guiar por el Espíritu, hermano, nos ahorraríamos varios trompezones, varias quebradas de cara. ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema grande en nosotros es que no dejamos al Espíritu que guíe nuestra vida. Y este es este paso. Representa dejar que Dios gobierne las áreas emocionales y prácticas del carácter. Eso significa. Mire, a veces, ¿cuántos sabemos que Él es nuestro Señor? Pero usted sabe qué quiere decir cuando uno le dice Señor, que es el Señor de nuestra vida, que puede gobernarnos Él como Él quiera. Pero a veces no dejamos que Él gobierne nuestra vida. A veces Él nos dice, no hagas esto, y es lo primero que vamos a hacer. Entonces, no nos estamos dejando gobernar. Mire que esta palabra unción en el Antiguo Testamento proviene del acto físico de derramar aceite de oliva sagrado sobre la cabeza de reyes, sacerdotes y profetas. Esto simbolizaba externamente que Dios los había elegido y los iba a respaldar. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la palabra unción, oiga, en el Nuevo Testamento ya no se presenta con aceite físico. Ya el aceite solo es para los enfermos. Pero el aceite físico, sino con la morada y el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano al aceptar a Jesús. Viene el derramamiento del Espíritu, viene la unción del Espíritu. Por eso es la capacitación para el servicio. Te capacitan, hermano, para servir. Te capacitan para predicar. Te capacitan para llevar una palabra. Te capacitan para poder ir
y atraer las personas que no conocen a Cristo. Esa es la capacidad de Dios, la unción de Dios. Pero fíjese que esta capacitación, hermano, otorga la habilidad, la fuerza sobrenatural de Dios para realizar tareas ministeriales o cotidianas que superan las capacidades humanas, naturales. Ya tienes la capacidad, bueno, es capacidad de Dios, no es capacidad de nosotros, pero ya tienes la capacidad, hermano. ¿Por qué? Porque estás nadando en el Espíritu, porque te has sumergido en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Leamos Isaías. Ahí está el Señor. Dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, oiga, Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Para qué es el ungimiento del Espíritu Santo? Para que tú puedas llevar buenas nuevas, para que tú puedas vendar al quebrantado, para que tú puedas publicar libertad a los que están siendo cautivos. Para eso es la unción del Espíritu Santo. Solo los ungidos pueden llevar buenas nuevas y abrir cárceles a los presos. Pero necesitamos el ungimiento del Espíritu. Necesitamos sumergirnos en el río hasta los lomos. Porque ¿qué indican los lomos, hermano? ¿Sabe dónde uno carga? Nosotros, por ejemplo, los hombres sobre todo, ¿con qué cargamos? Con los hombros. Eso significa fuerza, y fuerza de Dios. Eso quiere decir que Dios nos está fortaleciendo y nos está dando el poder para llevar buenas nuevas. Pero necesita el pueblo de Dios que el Espíritu Santo lo unja para llevar buenas nuevas. Por eso es que nosotros de evangelismo carecemos de obreros. No hay obreros. Y qué lindo que hoy ya somos como 15 o 20. Antes éramos 3 pelones. Ahora ya, gracias a Dios, las oraciones han sido escuchadas y Dios ha enviado más obreros a la viña. Y seguirá enviando, porque Dios tiene sus obreros preparados. Pero Dios quiere prepararte a ti, hermano, para que seas un brazo extendido de Dios. Nosotros no fuimos llamados, hermanos, por Dios para pasar desapercibidos en este mundo. Dios te llamó con un propósito. A cada uno de ustedes, de los que están aquí, Dios tiene un propósito especial en cada vida de ustedes. No importa si eres joven, no importa si eres niño, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero ese propósito, hermano, lo vamos a descubrir cuando nos sumerjamos en el río de su Espíritu. Cuando anhelemos el crecimiento espiritual. Mire, cuando yo empecé, hermano, yo me recuerdo muy bien en los caminos del Evangelio. Me convertí aquí en la congregación, me convertí con el pastor Balmore. Un día jueves predicó del amor de Dios. Yo era un hombre, hermano, que venía con la enseñanza de mi padre que los hombres no deben llorar. Equivocadamente me había enseñado eso. Pero yo me encontré con Dios y ahora como que mis lagrimales, o sea, soy bien llorón, hermano. Soy bien chillón, pero chillo en la presencia de Dios. Lloro en la presencia de Dios. No lloro porque estoy triste, lloro porque Él me rescató y su propósito lo está cumpliendo en mi vida. Pero no me llamó a mí, no me llamó para que yo esté sentado en una silla. No me llamó para que yo no crezca en el conocimiento pleno. Mire, tenía un anhelo y sigo teniéndolo. Pero cuando comencé, hermano, un anhelo por conocer más a Dios, que vine y le dije, pastor Balmore, disculpe, ¿qué puedo hacer yo? Le digo yo para aprender más de Dios. Me dijo el pastor, va a tener que invertir, me dijo. No importa, le dije yo, invierto, ¿qué forma? ¿Qué debo de invertir? Es que lo que pasa, me dijo, en aquel tiempo no había estas cosas. Hace 22 años no había esto. Teníamos que comprar el Matthew Henry, teníamos que comprar el Strong, los libros esos. Cada uno valía como $80.
recuerdo yo, un diccionario bíblico. Ahí los tengo, ahí los tengo. Mire hermano, ese anhelo que yo tenía por Dios, por aprender más de su palabra, no que sea el teólogo, pero he aprendido más de Él, lo he conocido más a fondo, y cada día que lo conozco más, quiero más de Él, porque mire, a Dios no lo terminamos de conocer porque es infinito. No, si nosotros a veces lo conocemos por encimita, hermano, pero cuando usted conozca a Dios plenamente, que es la siguiente etapa, es la plenitud. Cuando llega el río que ya usted tiene que pasar a nado, ya está diciendo que usted está viviendo la plenitud de Dios. Está pleno en Dios, ya no lo mueve nada, ya no lo mueven las tormentas, los problemas. Usted sigue buscando a Dios porque sabe que solo Él tiene palabras de vida eterna, como dijo el apóstol Pedro. Pero es interesante, hermano, tener un anhelo ferviente de buscarle. Búsquele, porque si usted le busca, lo va a encontrar, hermano. Y cuando lo conozca a plenitud, su vida va a cambiar. ¿Sabe por qué no cambia nuestra vida? ¿Sabe por qué venimos a la iglesia y salimos ahí y solo salimos y ahí en el carro nos agarramos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿O solo a mí me ha pasado? No, yo le aseguro que usted ha dado sus agarrones allá afuera con su esposa. Pero no se preocupe, somos humanos, pero estamos en el camino. Y Dios va a ir preparando cada día nuestra vida hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero por eso no crecemos, hermano. Por eso pasamos en pleitos, en giras, contiendas. En la casa de nosotros a veces son cacerolazos. No hay paz de Dios. ¿Pero por qué? Porque no hay a sumergirse en el río de su espíritu. No vivimos la plenitud de Dios. Pero cuando alguien vive la plenitud, ya no es el mismo, hermano. Le cambian el carácter, le cambian la manera de hablar, le cambian la tristeza, la cambian en gozo. Está sufriendo y va gozoso. Pero ese es el que está viviendo la plenitud. Vamos a ver la plenitud, porque ya vimos que solo los ungidos pueden llevar buenas nuevas y abrir cárceles. Mire, podemos abrir cárceles, hermano. Qué precioso es ver cuando una persona, hermano, Dios lleva una palabra y le abre las cárceles y viene rendido a los pies de Jesucristo. Eso es bello. El río que no se puede pasar sino a nado. Decía Ezequiel dice: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía nadar, sino que tenía que pasar nadando. Pero mire qué significa esto, hermano, porque esto es interesante. El río que no se puede pasar sino a nado es la guianza y la plenitud espiritual. Aquí ya te multiplicas, allá perseverabas, pero aquí ya te multiplicas. Aquí empiezas a dar frutos agradables a Dios, porque déjeme decirle que los árboles que están junto al río son fructíferos. El cristiano debe de ser fructífero, debe de dar fruto por algún lado. Decía el pastor, se le tiene que ver algún lado, aunque sean manguitos, aunque sea ahí una manzanita, pero se le tiene que dar frutos, porque no somos estériles, hermano. Nosotros no fuimos llamados para ser estériles, fuimos llamados para ser fructíferos en Dios. Mire, y si usted no está dando fruto, preocúpese, porque la palabra de Dios dice: por sus frutos, ¿qué dice? Eso es de preocuparse, hermano. Eso es de preocupación. Si usted no está dando fruto, entonces no lo van a conocer. ¿Cuántos dicen amén? Esto representa la plenitud del Espíritu Santo y la total dependencia del creyente. Ya no controla el rumbo con sus propios pies, ya no puede tocar el suelo ahí, hermano. Camina en la plenitud de Dios, camina en las alturas. No que sea orgulloso, no se va a volver, no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de la plenitud de Dios
esa plenitud que el creyente ya no puede controlar su rumbo, sino que se deja controlar por Dios y por la corriente del río de su espíritu. Fíjese que vivir en la plenitud del Espíritu Santo es un proceso de entrega diaria. Si quiere anote eso, hermano. Vivir en la plenitud del Espíritu Santo es un proceso de entrega diaria. Esto no solo es un día sí y otro día no. Esa es una entrega total, entrega diaria, donde se permite que Dios gobierne y transforme cada área de la vida, guiado por su voluntad en lugar de los deseos personales. Ahí es cuando Pablo pudo decir: yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo logró llegar a crucificar la carne. Pablo llegó a tener una plenitud en Dios que podía decir: ya no vivo yo, ya Él vive en mí. Debe de ser una decisión cotidiana. No se trata, hermano, oiga esto, no se trata de una emoción pasajera o un evento único, sino de una determinación constante de rendir el control a Dios. ¿Cuántas veces ha venido usted delante de Dios y le ha rendido todo su ser? Hay un canto que dice: yo me rindo a Él. Sí, pero eso habla mucho de esa rendición, hermano, el que se rinde plenamente a Él y ya no le importa lo demás, hermano. Para Él solo es vivir en Cristo. Ya no le importa la familia. No que la abandone. No lo estoy mandando a que deje la esposa. No me vaya a malinterpretar. Yo lo que le estoy tratando de dejar en su corazón es que Dios debe de ser tu prioridad en tu vida. No, aquí no vale más la esposa que Dios, con el permiso de mi esposa. No, aquí no valen más los hijos que Dios. Aquí el primer lugar lo tiene Él. Porque si yo le doy la prioridad a Él y yo lo amo a Él, yo voy a saber amar a mi familia. Pero el problema de nosotros como cristianos es que no le damos la prioridad a Él. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Hay un principio bíblico ahí, hermano. Ese principio bíblico es buscar primeramente el reino de los cielos. Busca a Dios, pues. Si tienes problemas, búscalo. Si estás pasando por necesidades, búscalo. Que Él tiene las añadiduras. Pero las añadiduras no son primeros que Él. Él es primero que las añadiduras. Dice Efesios 3:17, para ir terminando, hermano. Efesios 3:17 al 19. Vaya conmigo ahí. Dice, ¿lo tenemos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados, póngale atención a esta palabra, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos, hermano? Hoy usted puede salir lleno de este lugar. Usted decide. Yo decidí llenarme de Dios, escudriñando la palabra, escudriñando este tema, y le dije: Señor, lléname de tu plenitud. Quiero estar pleno, porque cuando lleguemos a la plenitud de Dios vamos a tener un sometimiento, hermano. Y el sometimiento implica, oiga, vaciarse del orgullo del viejo yo y confiar activamente en que el Espíritu Santo otorga el poder para vencer el pecado. Eso significa que ya Dios puso su plenitud en ti y ya te vacías del pecado. Ya el pecado no hace efecto en ti, pero es alguien que está caminando en el Espíritu y se sumergió en las aguas, porque hay gente que le da miedo a los ríos. ¿Hay alguno que no sabe nadar por aquí?
Hay varios, va. Mire, yo le entiendo al que no sabe nadar, que le tenga miedo a las aguas, pero a las aguas de aquí, de la tierra, pero al del río del Espíritu no le tenga miedo, hermano. Ahí no se ahoga nadie. Ahí más bien va a traer vida y va a traer plenitud de vida ese río. Porque ese río, hermano, tiene una comunión constante. El que está en el río se nutre a través de la oración sincera y la lectura de la palabra y una disposición genuina de obedecer a Dios y a su dirección. Eso es lo que hace alguien que está sumergido en el río de su espíritu. Y por último, da frutos visibles, frutos que se reflejan en una vida marcada por el amor, la paz y la santidad y el servicio a los demás de manera armoniosa. Mire, se puede ver el que da frutos y el que no da. Es uno de aquellos que está dispuesto. Por eso, cuando Dios nos habla de la fortaleza, habla que nos dará fortaleza, pero ¿sabe para qué es esa fuerza que Dios nos da? Para poder sobrellevar a los débiles, para poder sobrecargar a los demás. Pero hay gente que dice, no, ¿yo cómo voy a estar sobrecargando a este? Para eso no hemos sido llamados, para que los débiles sean fortalecidos con una palabra nuestra, para que podamos sobrellevarlo. Pero solo el que ha sido sumergido y que está viviendo la vida plena en Dios puede llegar a esa estatura de negarse a yo mismo. Ya no piensa en él. Mire, ¿sabe de dónde provienen los problemas familiares? O los problemas en el matrimonio, digamos. Porque siempre pensamos en nosotros mismos. Dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en la otra persona y va a ver las cosas cómo cambian. Empiezan a cambiar cuando tú piensas en tu esposa y no en ti mismo. Porque el ser humano siempre es el yo. Primero yo y después yo y por último yo. Entonces hay un problema ahí porque alguien que está viviendo la plenitud espiritual ya no piensa en sí mismo, ya piensa en los demás, ya ora por los demás, ya se olvida de orar por él, ya hace un lado la prueba de él y empieza a orar por los otros. ¿Cuántos están orando unos por otros? Debemos de orar unos por otros. Pero eso es cuando uno está viviendo la plenitud. Pero cuando uno no vive la plenitud de Dios, se vuelve egocentrista, se vuelve orgulloso. No, yo porque voy a orar por él. Hay que ver cómo le hace. No hemos sido llamados a orar unos por otros. Frutos visibles que reflejen una vida marcada por el amor y la paz y la santidad. Gálatas 2:20. Ese texto ya se lo di. Ese es del apóstol Pablo. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué precioso cómo Pablo había entendido que para él el vivir era Cristo. Pero ¿cómo lo pudo entender? Porque él conoció su amor en la plenitud, porque sabía que él se había entregado por él. Por eso le digo que aquí debe haber una entrega total, hermano. Ya en estas alturas del río, ya te debes de entregar en total y dependencia a Dios. Dice la Biblia que él se entregó por nosotros, y se entregó no escatimando nada. Se hizo siervo, fue a la cruz, muerte de cruz, por salvarte a ti y a mí. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Entregarnos por total. O sea, es que hay gente que está a medias en el evangelio, hermano. Como le digo, no aquí va, en el otro lugar. Está con un pie adentro y un pie afuera. Viene a la iglesia, le encantan los coritos, la palabra, pero allá afuera suspira cuando oye una música del mundo. Ay, y más cuando viene los tiempos de diciembre, ¿va? Cuando oye de la yegua blanca y la no sé qué. Hay gente que suspira, hermano. No aquí. Yo he escuchado en otros lugares. Ay, qué tiempos aquellos. O eres de Cristo
Dice que el que se convierte en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Nosotros ya no somos del mundo, nos sacaron del mundo y nos llevaron a la luz admirable de Cristo. Ahora somos de Cristo, hermano. Ya no ande suspirando por esas cosas. Mire, a mí yo me encantaba eso de la Navidad. Yo le digo, mire, es que mi mamá nos enseñó todo eso, hermano. Las lucecitas, que el arbolito, que el nacimiento. Pero Cristo me hizo libre de todas esas fiestas paganas que no le agradan a Dios. Ahora soy libre para Él. Ahora celebro que Él vive, pero vive en mí. Porque Cristo nació en mí. No, yo no lo voy a tener ahí en un muñequito que nació tal día. No, Él vive en mí. Y porque Él vive en mí, yo vivo para Él. Cuando dan gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Yo quiero finalizar porque se me puso en rojo, hermano. Pero quiero finalizar con este texto. Isaías 58:11. Vaya conmigo ahí. Yo quiero, si usted no me entendió todo el tema, ni logró captar algo ahí, que este texto le quede grabado en su corazón. Dice la palabra de Dios en Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos. Y oiga esto, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esos son los árboles plantados junto al río, que dan fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Mire, debemos de ser prósperos, hermano. Y no le estoy hablando de esto, le estoy hablando de la plenitud de Cristo, de ser prósperos en Él. Que lo que toquemos, que si oramos por un enfermo, ese enfermo pueda sanar, hermano. No porque nosotros podamos sanar a alguien, sino porque Dios nos usa para poder llevar la sanidad a alguien. Pero ese es alguien que es próspero. Características principales de los árboles de justicia tienen una fructificación constante. Dan frutos en todo el año, hermano. ¿Ha visto que los árboles, la mayoría dan un fruto al año? No, los cristianos deben de ser fructíferos los 365 días del año. Usted no ha sido llamado a ser estéril, hermano. La Biblia dice que nosotros debemos parir, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese que yo me puse a la tarea una vez que, por ejemplo, debemos de dar frutos de poder alcanzar un alma por año, vaya. Y me puse a contar los años que yo tengo en el Evangelio. Me faltan. Eso quiere decir que soy estéril todavía. Yo no sé por usted cuántos han llegado a los pies de Jesucristo, que Dios lo ha usado. Pero necesitamos saber que las ovejas deben de parir. Deben de parir. Si no está pariendo, usted se volvió estéril. Y a usted se lo van a demandar, hermano. Que Dios lo ayude a que usted empiece a parir. Aleluya. Fructificación constante. Sus hojas no se marchitan. Dan fruto a su tiempo, mes a mes, representando una vida que produce obras de justicia y madurez espiritual. Tienen el poder de la sanidad y la restauración. Tienen una dependencia total y profunda en Dios y tienen ausencia de sequía espiritual. Ya no están secos. ¿Ha visto los árboles cuando se secan? Dejan de dar fruto y sirven para el fuego. Pero un árbol que está plantado junto al río, junto a las corrientes del Espíritu, yo le aseguro que es un árbol fructífero. Un árbol que está dando fruto mes con mes. Habla aquí de un mes con mes. Nosotros debemos de ser día con día. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerle un último texto ahí, no lo busque. Allá en Jeremías habla de un varón
Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas y que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto es importante, hermano, porque aunque vengan los tiempos de sequía, los tiempos de prueba, eso no le da derecho a dejar de dar fruto. Es cuando más debe de dar fruto el árbol. ¿Por qué? Porque está plantado junto a las corrientes del Espíritu de Dios. Y Dios nos plantó ahí en el río, hermano. Nomás que tiene que ir avanzando. Yo le voy a hacer una invitación que se ponga de pie, y hoy voy a hacer un llamado a los que quieran venir a llenarse del Espíritu. A los que quieran salir por esa puerta llenos del Espíritu, hermano. Porque eso es lo que Dios me habló a mí. Y me dijo a mí me dijo: necesitas llenarte de mi Espíritu cada día. La llenura del Espíritu, hermano, fue en el tiempo del Pentecostés. Dice su palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Dice que cuando ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque estaban llenos. Yo te ruego, hermano, por el amor que te tengo en Cristo, que cada día te llenes del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ti, en tu familia, en tus hijos, que tu casa sea llena del Espíritu. Yo le voy a hacer un llamado a los que quieran venir. Ya nos avanzó el tiempo, hermano, pero quiero ministrar esta palabra y quiero que aquellos que quieran venir al altar hoy, a los que han aprendido a doblar rodillas, los que ya pasaron de los tobillos, los que ya están llegando a los lomos, que quieran alcanzar la plenitud de Cristo, hoy pueden venir delante de Dios y decirle: Señor, quiero llegar hasta la plenitud. Hermano, nos ahorraríamos tantos problemas, viviríamos en paz si el Espíritu Santo, hermano, te logra llenarte, logra ungirte hoy. Yo te aseguro que Dios te va a preparar como instrumento en sus manos, porque hay gente que Dios le va a llamar aquí, pero primero lo va a preparar. Los va a preparar para llevarlos a ser instrumentos en sus manos. Y esto no lo digo de parte mía, lo digo de parte de Dios. Que hay gente que Dios le va a ir haciendo llamados a que sigan caminando más a lo profundo. Ezequiel dijo: yo llegué hasta donde no podía mis pies tocar la tierra, pero empecé a nadar. Eso quiere decir que Ezequiel vio la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu que estaba llegando. Yo espero que en esta noche el Espíritu Santo te llene, hermano. Llénate hoy de tu Espíritu, que por esa puerta salgas, pero rebosando del Espíritu, hermano. Que cuando salgas de esa puerta hoy, vaya lleno, porque mañana vas a necesitar otra vez la llenura, porque el Espíritu sigue llenando cada día, y sigue ungiendo hoy. Decía Isaías: mientras mis hermanos ministran la alabanza, conéctate con Dios, hermano. Sumérgete en el río. Sumérgete, empieza a nadar en las aguas de su Espíritu. Oh, sí, mi Dios. Deja que Él gobierne tu vida, hermano. Deja que gobierne.
El Espíritu de Dios está en este lugar. Anhela, anhela, hermano, anhela, anhela más de Dios. Que siempre vivas en tu voz. Sí, mi Dios. Llena, oh Dios, llena, llena, llena este lugar. Llena este lugar. En el nombre de Jesús. La obra especial, el Todopoderoso, llene el que es y quién será, en el nombre de Jesús, y el gran en yo el soy. nombre de Jesús. Deja que Dios te llene, hermano. Mi Dios, Que gobiernes mi vida. gobierna, gobierna, oh Dios. Llena, llena, llena con tu espíritu. Haz que este pueblo, Señor, sea lleno de tu presencia. Llena jóvenes, llena a los adultos, las mujeres, llénalos, oh Dios, que reflejen frutos. Señor, llena por tu espíritu, Dios. Unge, oh Dios, unge con tu espíritu. Oh, para que podamos proclamar el año de la buena voluntad. Queremos crecer espiritualmente, oh Dios. No queremos estancarnos. Queremos crecer en el conocimiento. Sí, mi Dios, queremos vivir en tu voluntad. Quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. A ti, oh Dios, a ti. Quiero que tú ordenes mi Dios, siempre viva en tu voluntad. mi Dios, que vivamos en tu voluntad. Quiero que Oiga esto, hermano. Estudiando la vida de Moisés, yo pude ver. Moisés había visto el mar abierto. Había visto una columna que los protegía. Había visto una roca que le daba agua. Pero un día dijo él: a mí no me basta eso. A mí no me basta ver un mar abierto. A mí no me ha bastado. Yo quiero ver tu gloria, le dijo a Dios un día él. No importa que yo he visto un mar abierto, dijo él. No importa que una roca me dio agua. Moisés quería llegar más allá. Quería ver el rostro de Dios. Quería llegar a la plenitud de Dios. Porque los milagros, hermano, no son la plenitud. La plenitud es ver su gloria. La plenitud es ver su rostro. Y dice su palabra que nosotros en aquel día veremos su rostro. Pero lo que veo de Moisés, que no se quedó con lo que había visto, sino que anhelaba más y más. Y le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. Sí vi el mar abierto, pero te quiero ver a ti plenamente. Y eso es la plenitud de Dios, que nosotros podamos verlo
con los ojos espirituales, que podamos contemplar la hermosura, que podamos contemplar su gloria, porque la gloria es mayor que cualquier milagro. La gloria de Dios es mayor que cualquier enfermedad. La gloria de Dios es mayor que lo que tú has visto. Tal vez has visto milagros, has visto cómo los ciegos pueden volver a ver, pero eso no es gloria. Gloria es ver la gloria de Dios, el rostro de Dios. Por eso debemos de ir más allá, hermano, más profundo. Oh, que ese anhelo que tenía Moisés sea trasladado a cada uno de nosotros. Un día se paró en la zarza y dijo: voy a ver qué es esto. Entonces Dios le dijo: quita tu calzado, Moisés, porque tierra santa es esta. Acércate a Dios, hermano, pero no te acerques con cosas que van a estorbar. Quita todo lo que no le agrada a Dios y acércate a Él, para que la plenitud de Dios te alcance. Oh, levanta tus manos, hermano, oremos un momento más. Oh, bendito Dios, no te vayas de este lugar sin decirle: yo anhelo ver tu gloria. Los que anhelan ver su gloria, los que anhelan llegar a las profundidades, los que han aprendido a nadar en el río, son los que están viviendo la plenitud de Cristo. Ya pasaron por el sellamiento, pasaron por la llenura, llegaron a la unción, pero están viviendo la plenitud. Y esa es la plenitud de Cristo. Te damos, dele honor en esta noche antes de irnos, hermano. No mida el tiempo cuando está en la presencia de Dios. Tú te quedaste en las bancas, hermano. Levanta tus manos y empieza a adorarle. Empieza a decirle: Señor, haz que pueda nadar en el río de tu espíritu. Haz que yo pueda profundizar en el río. Oh, solo los que profundizan en el río pueden vivir la plenitud de Cristo. Padre, yo ruego que tú llenes a este pueblo de tu espíritu, que tú lo lleves a vivir una vida plena, Señor, donde ya no vivan ellos, sino que ellos vivan para ti. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Puedes decirle gracias en esta noche conmigo, hermano. Puedes decirle gracias allí donde estás. No te vayas de este lugar sin antes decirle gracias. Gracias porque me hablaste. Gracias porque estás obrando. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios. Dios, siempre viva en tu voluntad, siempre viva en tu voluntad. Oh, gracias, Señor. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios.